Palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar. Muy bien, último bloque de Palabras más, palabras menos. Estamos aquí con el doctor Hugo Cañón y el doctor Roberto Cipriano García. Los dos son dirigentes, uno es copresidente y otro es director general del Comité contra la Tortura, de un organismo de derechos humanos que funciona hace bastantes años en la provincia de Buenos Aires, se llama Comisión por la Memoria, y que tiene una gran virtud, que es que sus críticas en general es muy difícil de ubicarlas políticamente, porque critica lo que hay partidariamente. Es decir, es muy, digamos, cuando ve, por ejemplo, ha criticado muy fuertemente la ley antiterrorista, han tenido una posición de reivindicación de la figura del juez Rafecas cuando se produjo la denuncia de Vudú, y es muy crítica de muchas situaciones que se dan en el ámbito donde ellos se desempeñan, que es la provincia de Buenos Aires en particular. Y han hecho desde hace muchísimos años, no es que es ahora que hay una pelea entre Scioli y Cristina, o una supuesta pelea entre Mariotto y Scioli, etcétera, sino desde hace muchísimos años un trabajo muy minucioso de recopilación de datos sobre la barbarie que viven los detenidos en la provincia de Buenos Aires, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El último informe que han hecho muestra que en el 2011 murieron 120 personas en lugares donde deben ser cuidados. 120 personas es una cifra enorme, y hubo 1.200 casos de violencia registrada. Les doy la bienvenida, gracias por visitarnos. Les pido por favor que vean un tape que preparamos con ayuda de ustedes sobre la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, gente que ha sido asesinada, gente que murió, y después queremos una breve reflexión de parte de ustedes. ¿Correcto? Bueno. Adelante. El alojamiento tiene distintos problemas. Hay un primer problema, que es la sobrepoblación y el hacinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer, en visitas que nosotros hemos hecho en las unidades, en el complejo San Martín, lugares donde tiene que haber personas, los estándares internacionales marcan que en esa celda tiene que haber 2 personas, y sobre el estándar que pone el servicio penitenciario bonaerense tendría que haber 4, hay 7 u 8 personas. Depende de las unidades, pero hay una magnitud de sobrepoblación y hacinamiento muy marcado. Los nichos de corrupción en el servicio penitenciario también están ligados a la sobrepoblación. Cuanto más sobrepoblación hay, cuanto más hacinamiento hay, más negocios ilegales hay. ¿Cierto? En cualquier lugar, en cualquier cárcel que vas, los detenidos dicen: mi vida vale una cajita de pastillas, o sea, un remedio, algo que tenga que ver con alguna cuestión que sea de tráfico interno. En muchos lugares están sin agua, en muchos lugares comparten una situación de baños que no tienen la higiene suficiente, que no se les presta en lugares instrumentos de limpieza, en muchos casos que conviven en ese mismo lugar sin los colchones suficientes. Y este es un dato, no tener los colchones suficientes para una persona que escucha esto, pues es un dato menor. Para los detenidos son hechos donde se promueve la violencia entre ellos. La violencia institucional tiene como 2 grandes características. La que comete el servicio penitenciario directamente, o sea, es lo que se llaman pata a pata, o sea, es el golpe en las plantas de los pies, los manguerazos, las golpizas entre uno o varios bandas del servicio penitenciario actuando, situaciones que ha llegado, que nosotros hemos probado, de picana eléctrica, submarino seco, submarino húmedo, prácticas que tienen que ver con metodologías que se utilizaban hasta en la propia dictadura militar. Estaba a punto ya de estar en libertad cuando le pasó esto. Él estaba ahí para que lo cuidaran, que no le pasara nada, porque ya había tenido un problema así en el juzgado. Y bueno, acá estaba para que la tuvieran resguardado, pero no le hicieron ningún resguardo. Mi hijo murió torturado, prendido fuego, violado, y nadie fue. Hay 3 personas. ¿Y dónde están? ¿En qué quedó? El director de penal se fue a pasear, él no es responsable. Le dejó a cargo no sabe a quién porque no se acuerda. Y quedó así. O sea, nadie es responsable. Esto es una vergüenza, ¿verdad? Acá, en vez
de pagar, digamos, la condena, lo que haya sido con un tiempo determinado, acá fue prácticamente como quien dice, qué sé yo, a la pena de muerte, porque acá lo mataron, acá no estuvo pagando nada, acá bien lo mataron directamente. El caso Gorosito, el fallo en el caso Gorosito, para nosotros no solo habla de un entendimiento de la justicia, sino de una complicidad con la justicia, ¿no es cierto?, con estos hechos para que queden impunes. Cuando los hechos quedan impunes, el sistema corporativo del servicio penitenciario se fortalece enormemente. El mensaje que construye es: los gobiernos pasan, los derechos humanos actúan, pero el poder somos nosotros. A un penal llega mi hijo y le dice: mira, oye Juan, le dice, mira, quiero que vendas droga, porque acá tienes que ganarte tu derecho de piso. Ah, dijo, como vos no querés, como no quieres vender droga, porque vos tienes que trabajar para nosotros. Ese es el acuerdo. ¿Quieres o no quieres? Si no, ya sabes lo que te va a pasar. Como mi hijo no quiso hacer lo que ellos quisieron, ¿sabe lo que le hicieron? Le encadenaron. Le encadenaron como un perro. ¿Le parece a usted que le tenga encadenado como un perro, como un animal así? Y en sus patitas, cuando yo fui a visitarle, ¿usted qué cree que cómo le encontré? Las huellas acá de mi hijo que le habían tenido acá, y las manos acá, así lo habían tenido. Y mi hijo hizo una huelga de hambre también, y siempre porque lo metían en los buzones con ratas, con animales, estando con una herida, con ratas, acá si le llevaban, lo sacaban a la salita, él tenía que con una aguja y coserse. ¿Le parece a usted que se cosa con una aguja? Mucha gente piensa que esta violencia interna y estas situaciones no revierte sobre la sociedad, que el muro de la cárcel lo que hace es esconder ante los ojos de la sociedad y que no viven. Cuando en las cárceles se crean estas situaciones, se viven estas situaciones, esa violencia revierte en la sociedad. Muy bien. Sí, esta última reflexión del secretario ejecutivo de Alejandro Mosquera nos lleva a pensar en el primer informe que hicimos, que se llamaba Ojos que no ven, justamente tratando de buscar la visibilidad de parte de la sociedad de lo que ocurre dentro de los muros de las cárceles, que es lo asociaba recién con lo que decía Rodolfo Walsh, esto de la dictadura de ser machacar sobre la carne humana. Pérez Esquivel, el otro copresidente de la comisión, dice que las cárceles son depósitos de carne humana. Y realmente esto queda escondido tras los muros, no se ven, y lo que tratamos de buscar es visibilidad para que la sociedad tome conciencia de esto, porque lo que acaba de decir Alejandro Mosquera, esto revierte en violencia hacia la sociedad. A ver, ¿en qué caso? ¿Por qué? Y porque alguien que está enjaulado como animal, alguien que es golpeado y maltratado, alguien que es estigmatizado y que el único destino que tiene es o domesticarse a través del empastillamiento, como es el sistema que utilizan en el servicio penitenciario, o domesticarse a través de las religiones evangelistas, en que los colocan en lugares para que hagan penitencia, se arrodillan, piden perdón, o directamente actúan con rebeldía y frente a la rebeldía viene la represión. El rebelde es el que mejor puede sobrevivir para mantener por lo menos la condición de ser humano. Pero el sistema de la crueldad, como lo hemos denominado, lleva a que el aprisionamiento, al estilo de lo que decía Primo Levi... Pero revierte, ¿por qué? Porque porque la violencia va a ser mayor cuando salgan en libertad, porque está justamente condicionado por todo lo que recibió del servicio penitenciario. ¿Tiene medido de alguna manera la gente que el servicio penitenciario, como decía la mujer, usa para delinquir, es decir, utiliza mano de obra reclutada en las cárceles para que salgan a robar para la Corporación de Servicio Penitenciario? Se roba, inclusive no solamente salen a robar para ellos y recaudar para ellos, sino que también trabajan como esclavos adentro para ellos. En Mar del Plata se ha descubierto hace poco tiempo y se ha denunciado que se utiliza la mano de obra de los internos para producir para determinadas empresas con convenios que hace el servicio penitenciario. Y además está la apropiación y el robo que se hace internamente de los comestibles, de los medicamentos, hasta un dato menor, la yerba que provee el servicio penitenciario es de baja calidad, entonces cuando un familiar lleva yerba de su casa, la vacían y le colocan la yerba del servicio penitenciario para darle al interno. Es decir, hay un sistema realmente que es intolerable, ¿no? Yo agregar a lo que comentaba Hugo,
tenemos una deuda como sociedad, digamos, ¿no? Que es que la democracia no llegó todavía a los lugares de detención. La democracia no llegó a las cárceles, no llegó a las comisarías, no llegó a los institutos de menores. Se respira la dictadura en estos lugares. Y hay 4 grandes núcleos estructurales en los sistemas penitenciarios. Una práctica sistemática de la tortura, una práctica que es institucional y es sistemática, esto es muy importante decirlo. ¿Es así realmente? Es así realmente. ¿Y se mide cómo? Se mide a partir, nosotros, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria lleva a cabo una función, una misión de monitoreo de lugares de detenciones, y nosotros entramos en las cárceles, vamos a los pabellones, nos encerramos en las celdas con los detenidos para mantener entrevistas confidenciales con ellos, hacemos un relevamiento de casos, ¿no es cierto?, muy importante. Y para que te des una idea, digamos, hay 2 patrones que dan cuenta de esta estructuralidad de la que hablamos. Por un lado, la persistencia en el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros ya llevamos 6 informes anuales dando cuenta de esta situación. Y por otro lado también la generalidad. El año pasado en más del 80% de los 60 establecimientos carcelarios se denunciaron casos de tortura, ¿no? Para que te des una idea, nosotros hicimos 2.300 presentaciones el año pasado, son habeas corpus o acciones urgentes, donde se denuncian más de 7.000 hechos que constituyen agravamiento de las condiciones de detención, la mayoría de ellos documentados, digamos, ¿no es cierto?, a partir de la constatación que hacemos o de la constatación que posteriormente se hace en la justicia. Pero hay 3 cosas más a tener en cuenta, que Alejandro mencionaba: la sobrepoblación y hacinamiento en la provincia de Buenos Aires. La cantidad de torturas por año que ustedes tienen documentadas. Nosotros el año pasado documentamos más de 7.000, son 7.018. ¿Y qué tipo de torturas? De todo tipo, torturas que tienen que ver con violencia física, ¿no es cierto?, como golpizas, pata a pata, que Alejandro anunciaba, submarino, digamos, torturas. ¿Y cómo llega el número de 7.000? ¿Cómo llega el número de 7.000? Y también hay situaciones también consideradas torturas o malos tratos que tienen que ver con la no atención de determinadas cuestiones esenciales, con la no atención médica, digamos, esto que vos anunciabas. Hay más de 120 personas que mueren cada año en las cárceles provinciales por problemas de salud no asistidos, que si estuviera la persona en libertad podría sobrevivir. ¿Cómo se llega al número 7.000? Se llega a partir de la construcción de bases de datos que nosotros hacemos, digamos, ¿no? Pero son denuncias concretas de... Sí, el año pasado, el año 2011, digamos, hubo cerca de 2.300 denuncias en la justicia, digamos, donde aparece señalado algún agente penitenciario o policía por malos tratos, torturas. Las autoridades políticas, formales, ante todas estas cosas, ¿cómo reaccionan? En general negando, digamos, ¿no? Negando la situación, digamos, manifestando que nosotros de alguna manera incrementamos los casos, que no es para tanto, que se trata de algunos casos aislados. Pero bueno, esto no lo decimos solo nosotros, ¿no? Los organismos internacionales de derechos humanos tienen puesto el ojo sobre Argentina, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño, han hecho informes muy críticos. La Relatoría de Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana en 2010 recorrió las cárceles provinciales justamente por la gran cantidad de denuncias que se recibían. Se acaba de ir una misión del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que justamente vino a recorrer cárceles de la provincia de Buenos Aires, institutos de menores, por los serios problemas que tenemos, ¿no? Decía antes Cañón, ojos que no ven, ¿no? Como hay un muro que impide que la sociedad observe. Y dejando de lado que, por supuesto, la responsabilidad primera es del servicio penitenciario, de los funcionarios políticos, hay responsabilidades políticas. ¿Ustedes están tan seguros que la sociedad no mira porque hay un muro que los impide y que la sociedad quiere ver, o la sociedad no quiere ver eso? Yo creo que en algún punto lo que sucede no está reflejando la indiferencia o el verdadero sentir de una porción importante de la población para con los presos. Hay un documental que hicimos desde la comisión en que una mujer relata su experiencia teniendo a su hijo preso y recorriendo la provincia de Buenos Aires para ir a visitarlo. Y ella decía que antes de que su hijo cayera preso, le era indiferente lo que pasaba con los presos, era un problema de otros, si estaban presos por algo será, y en última instancia era indiferente. Cuando su hijo cae y empieza a advertir lo que es el sistema de la crueldad, esta picadora de carne humana, el desamparo que tenía, el traslado permanente, el rompimiento de los vínculos afectivos, el maltrato y el vivir con un ojo permanentemente alerta porque puede ser apuñalado, o puede ser colgado, o puede aparecer ahorcado, recién ahí comprendió lo que es la gravedad de esto. Entonces, creo que la sociedad trata de negar una realidad que nos involucra a todos, pero además tiene que ver con algo que ya viene desde tiempos remotos, que es la estigmatización del otro. En este caso, el pobre, el joven y el morocho es el que está enclaustrado en estos centros de detención que tenemos en la actualidad. Y es estigmatizado hoy como el enemigo que no importa si es exterminado en última instancia. Muere un preso más
es una estadística. Y por ahí adquiere alguna visualización. No solo es el muro que impide ver, sino también la sociedad que no quiere mirar. Sí, tenemos un problema muy serio con el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. El Poder Judicial no investiga la tortura, no hay una decisión política institucional de avanzar sobre estos temas, ni la corrupción, ni la gran cantidad de denuncias que hay. Y bueno, hace 30 años atrás, cuando los sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura daban cuenta y relataban el horror, en muchos casos la sociedad tampoco creía, ¿no? Y hoy nos pasa lo mismo con el Poder Judicial. Hoy cada vez que un preso va y denuncia la tortura, los actores judiciales, gran parte de la sociedad, no le creen, lo que dice lo dice para obtener algún beneficio, seguramente miente, ¿no es cierto? Entonces hay un problema de descreimiento de las víctimas, digamos, y esto es muy grave porque digamos, esto, cuando analizamos lo que pasó y no aprendimos de esa situación, bueno, tenemos un problema como sociedad que tenemos que tomarlo. Y quiero agregar una cosa más, digamos, Argentina está en mora ante los organismos internacionales de derechos humanos, a partir de la ratificación del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, Argentina tendría que haber creado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Hay un proyecto en el Senado de la Nación que 23 organizaciones de todo el país construimos, discutimos y aportamos. Fue aprobado en diputados de manera unánime, ahora está en el Senado, el oficialismo no está dando quórum para tratar el tema, de hecho se iba a tratar sobre tablas y el bloque oficialista lo retiró. Así que bueno, creo que realmente hace falta institucionalizar, digamos, la lucha contra la tortura en la Argentina, y parte de eso es justamente la sanción de este mecanismo nacional de control. Hugo, por último, ustedes están iniciando una campaña de recolección de adhesiones de firma para derogar la ley antiterrorista. Así es. Muy breve, ¿en qué consiste eso? Desde la ley de Onganía 19.701, que se podía penalizar el pensamiento por ser comunista, de ahí en adelante sabemos lo que son las consecuencias de perseguir en función de la ideología. Esta ley deja la interpretación en manos de los jueces para que ellos digan qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Con lo cual queda una válvula abierta para que cualquiera pueda ser estigmatizado, detenido, procesado y sujetado a la justicia por imperio de esta ley vigente. Se puso un párrafo diciendo que no abarcaba la protesta social, pero ese párrafo no tiene validez si un juez quiere interpretarlo como está descrito en forma amplia. Si uno quiere sumarse a esa campaña, ¿adhiere dónde? Y hay que adherirse directamente a través del blog de la comisión, que es www.comisionporlamemoria.org, y allí hay un link para poder suscribirse e incorporarse a la adhesión contra la ley. Muy bien, gracias a los dos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos estamos despidiendo hasta el martes que viene. Quédense en la continuidad de TN, Sergio Lapegüe. Perdón, ¿vos estás a favor de que nos cobren más impuestos? ¿De que nos eliminen los subsidios? A los que ganan mucho, sí. ¿Que nos eliminen los subsidios? A los que tienen altos ingresos, sí. ¿Y qué más? ¿Vos no? Muy popular lo tuyo. ¿Vos no? Y depende, a mí no me gusta que me bajen los subsidios. Una cosa te gusta y otra cosa estés de acuerdo. Y habría que charlarlo más extensamente. Hasta el martes, chao. Palabras más, palabras